los demás. Bueno, bienvenidos a nuestra cuarta lección de Academia Cristo, el tema de el legalismo. Es importante seguir creciendo aquí en la fe, en la gracia, pero está Armando. Armando, ¿cómo estás? ¿Puedes saludar? Dios le bendiga, pastor. Sí. Peticiones a todos desde Honduras. Gracias Ah, al Señor porque nos tiene aquí activos. qué ¿Verdad? bien. Me Gracias, alegra gracias, eso. gracias, Excelente. gracias. Y bueno, todo este ministerio de Academia Cristo, todos los cursos que ustedes están recibiendo son totalmente gratuitos. Aquí nunca se va a cobrar por ningún curso. Cada vez que ustedes deseen hablar con uno de los misioneros o con alguno de nosotros, de los pastores, igualmente todo eso no se preocupen que eso no trae ningún cargo. También, pues nosotros tratamos de cuidar todos sus números telefónicos y bueno, ustedes saben que ingresamos a grupos y a veces no sabemos quiénes son las personas que llegan, porque llegan personas de toda parte de Latinoamérica. Y tengan en cuenta que nosotros nunca hacemos llamadas pidiendo códigos o pidiendo cosas que no se deben de pedir. Entonces, para que tengan cuidado, que si eh, alguien los contacta de parte de Academia Cristo, pues nunca les va a pedir un código o nunca les va a pedir un número que no se tiene que dar. Y esto lo digo porque a veces hay gente que estamos en este mundo lleno de pecado, gente que aún quiere hacer el mal dentro de todo nuestro sistema. El domingo pasado llamaron a una de las estudiantes que están pues un poco más avanzadas que ustedes y estaban pidiéndole un código, entonces estamos aquí informando eso para que tengamos cuidado a quién responderle y a quién no. Ustedes saben que hoy en día el robo de la información está al orden del día, ¿cierto? No sé, pero yo alguna vez caí en un engaño de esos, entonces para que tengamos cuidado. En esta lección del día de hoy vamos es la cuarta del tema del legalismo. Vamos a hablar del tema de la vida motivada por el Evangelio. Nosotros hasta aquí ya tenemos unas herramientas espirituales, unas herramientas que nos ayudan a poder entender bien lo que es el legalismo. Entonces, recuerde la primera clase, hablamos acerca de lo que es el legalismo, lo que es la gracia. Y acuérdense que el legalismo es el exceso o el excesivo, eh, la predicación de la ley. Se motiva la vida de santificación con la ley. Usted y yo tenemos dos vidas, la vida de justificación, la vida de santificación. ¿Cuál es la vida de justificación? Cómo Dios nos ha declarado justos, nos ha declarado perdonados únicamente por los méritos de Cristo. Esa es la vida de justificación. Esa justificación produce amor y agradecimiento. Y ese amor y agradecimiento nos lleva a nuestra vida de santificación, cómo vivimos. Y nosotros necesitamos aprender que llevamos nuestra vida de santificación no movido por la ley, es decir, no tenemos, no debemos que hacer cosas, sino por el Evangelio. Y el Evangelio sencillamente que nos dice, pues vivamos sin presiones, vivamos usando los mandamientos como guía, vivamos por amor. Luego aprendimos en la segunda lección de que estamos muertos espiritualmente, de que nosotros no podemos darnos vida a nosotros. Por eso es importante también quitar de nuestro vocabulario palabras como yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. ¿El por qué? Porque ahí le estamos quitando toda la gloria a Dios en nuestra conversión. Recuerden lo que aprendimos, cómo llegamos a la fe. Llegamos a la fe, Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Él nos dio vida a nosotros, que el texto de referencia fue Efesios 2. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es una clave muy importante porque el legalismo siempre le da toda la gloria al hombre para la conversión y por eso ustedes en Academia Cristo van a notar que hay un cambio.
en el hablar, un cambio en el expresar la doctrina bíblica. Y uno de esos cambios es, ¿por qué somos cristianos? Porque Él me buscó, porque Él me trajo aquí por su gracia. Es decir, siempre le damos la gloria a Dios y no a nosotros. Luego la lección 3, aprendimos la ley del Evangelio, que es una doctrina muy importante para nosotros, para estudiar la Biblia, interpretar la Biblia y enseñar la Biblia. Les compartí ese libro, Buenas Noticias, Malas Noticias. Espero que lo puedan ir leyendo poco a poco. Ese libro es muy bueno porque así también nos libra del legalismo y podemos interpretar la Biblia a sí misma. Y ya estamos en esta cuarta lección donde ya vamos a empezar a tocar algunos temas que se viven en el legalismo. Saludos y bienvenidos de nuevo y vamos a iniciar con oración. Padre de amor, gracias te damos por bendecirnos en este nuevo día, en esta nueva lección. Te pedimos que el Espíritu Santo trate con nosotros, trate con nuestro pecado, trate con nuestra vida espiritual y también te pedimos que seas tú no solamente mostrando nuestro pecado, sino llevándonos a los pies de Jesús. Reconocemos que sin ti nada somos y que solo te damos la gloria a ti por nuestra salvación. Oramos por todas nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son. Te presentamos a aquellos que no tienen empleo, para que seas tú bendiciéndolos pronto con un empleo. Oramos por aquellos que están en depresión, en tristezas, para que seas tú, Señor, animándolos con la verdadera paz que viene de Cristo. Y anímanos a nosotros para seguir creciendo y seguir aprendiendo más en la fe. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los tres objetivos de esta lección los tenemos acá. Revisar de nuevo el tema del legalismo y vamos a compartir pues su efecto en el corazón, porque realmente el legalismo hace un daño y es algo muy negativo que hace en la vida del cristiano. El texto base que tenemos para nuestra lección de vivir del Evangelio o por el Evangelio, de 2 Corintios 5 14 al 21. Esa es la motivación para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a vivir nosotros motivados? ¿Por qué? Ya sabemos que no podemos vivir motivados por el Evangelio, por la ley, perdón, no podemos vivir motivados por la ley, sino que necesitamos estar motivados por el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Y vamos a ver unos ejemplos cuando usted esté hablando con algunos cristianos que tengan problemas con el tema del legalismo, donde usted se va a dar de cuenta que viven con miedo, con temor, porque, porque Dios les va a castigar y es así como ellos viven de una manera muy diferente a como la Biblia nos anima. La Biblia nos anima a vivir en amor y agradecimiento a Dios. Entonces, esos son los tres propósitos de esta clase. Y recordemos que el captar se divide en dos historias. La primera historia es la historia de los trabajadores. Había un hombre, había un hombre llamado Enrique, que decidió comprar unas hectáreas de tierra y luego Enrique fue a la ciudad donde buscó y encontró a tres trabajadores. Y esos tres trabajadores tenían dos características, pues eran pobres y también estaban sin trabajo. Pero de corazón, Enrique le ofreció el trabajo a estos tres personas, también les ofreció muy buenos salarios. Y bueno, estos hombres aceptaron con mucho gusto, con mucha alegría el trabajo, pero cuando fueron a trabajar, no fueron las personas más honestas. Sencillamente trabajaban para el ojo, trabajaban cuando estaba presente Enrique. Pero su hijo Guillermo vio todo eso, cómo esos hombres no eran honestos, cuando estaba su papá trabajaban fuertemente, su papá no estaba y se relajaban. Entonces, Guillermo, el hijo de Enrique, cuando vio esto tenía mucha rabia, quería regañarlos, quería mostrarles con enfado porque ellos no seguían las reglas de su padre, porque ellos eran perezosos y necesitaban ellos trabajar más duro.
Entonces Guillermo se fue hacia el campo y pues él quería insultarlos, quería amenazarlos, pero él decidió hacer algo diferente. Y ahí es donde está la clave de esta clase. Cuando él llegó a los hombres, le recordó cómo su padre los había buscado. Les recordó cómo su padre les había dado este empleo, cómo su padre les pagaba bien. Entonces Enrique pensaba que en verdad ellos pudieran trabajar muchos años con él. Él los apreciaba, él veía cómo estaba muy complacido en que ellos pudieran seguir trabajando con él. Entonces, ¿qué pasó con esas palabras de Guillermo cuando le recordó todo lo que su padre había hecho? Pues estos hombres en verdad recordaron ese amor de su jefe, de Enrique, hacia ellos y empezaron a trabajar duro porque estaban realmente agradecidos con él y eso también puso muy feliz a Enrique, su hijo. Entonces, ellos ya no eran trabajadores, de verdad ya tenían una actitud de que se habían vuelto más como sus hijos. Esos hombres que trabajaban, pues en verdad compartieron mucho los frutos de su labor. El otro ejemplo del captar es la figura o la historia de este esposo. Ese esposo que va a comprar flores a su esposa para su aniversario, pero pensemos o recordemos lo que este hombre dijo. Mejor lo hago para no meterme en problemas. Entonces la pregunta ahí en ese captar es, ¿cómo se sentiría la esposa si supiera que su esposo pensaba así? De que simplemente le está comprando flores por obligación. Luego de esos dos captar, quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuál es el propósito de estas dos historias? ¿Quién quiere participar? Esteban. Diga, pastor, yo anoté los dos propósitos. En la primera era que en vez de resolverlo con la ley y con lo legal, porque en realidad en cierta forma tenía razón en lo que veía, porque la historia dice que ellos eran perezosos, pero la misericordia y la gracia terminó obrando en el hijo del dueño del campo, porque en vez de ir con mano dura a hablarles, fue a recordarles, ¿verdad? Lo que el Padre había hecho por ellos. Y ellos terminaron recibiendo de una mejor manera ese mensaje que quizás el que, encima de que eran perezosos y todo, él hubiera ido con un mensaje de reproche o de castigo o de temor, ¿verdad? Entonces, él, en vez de estar la ley, estuvo la gracia para recordarnos, ¿verdad? De lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que yo entendí en el primero, ¿verdad? Muy Y en el bien, segundo, y en el segundo habla más bien de cómo nos enseñan de mala manera a tener un grado de culpa adelante de los demás, que terminamos haciendo cosas por motivos equívocos a los que deberían ser. Terminamos haciendo cosas para hacernos ver, como es, como muestra él lo de las flores, ¿verdad? Y luego aclara verdaderamente cuál es el motivo de esa introducción de las flores y la esposa, como siendo nosotros mismos, ¿verdad? Cuando vamos a Cristo y en vez de dar nuestras ofrendas verdaderamente de corazón porque le amamos, lo hacemos porque se nos ha impuesto, porque se nos ha enseñado o porque o porque nos frustran de tal manera a veces cuando nos hablan que nos lleva a decir no, no, pongamos porque si no van a hablar mal de mí o no me van a dejar participar porque van a decir no, el hermano, hasta he escuchado decir el hermano está en pecado porque no ofrenda. Entonces, eh, y es cierto, ¿verdad? Porque la palabra dice que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Si yo no hay una alegría en mi corazón, lo que hago no lo hago por la alegría de lo que Cristo hizo en mí, entonces no carece de sentido lo que estoy haciendo. Eso es lo que yo entendí en esos pasajes. muy bien, excelente. Entonces, recordemos que el miedo
al castigo, ¿cierto? Hace el legalismo. Eso es lo que produce el legalismo cuando se escucha. Entonces, si usted no hace esto, va a ser castigado. Si usted estudia el libro de Job, se va a dar cuenta que los tres amigos de Job simplemente criticaban a Job y ellos creían que Job estaba en un pecado. Ese es un buen ejemplo del legalismo. Todas las palabras de los amigos de Job en contra de él. Entonces, el miedo produce castigo. Siempre muchos muestran solamente un Dios castigador, el Dios de justicia. Recuerden que ese Dios de justicia ya lo hablamos en clases pasadas. Hay una clave muy importante y el amor produce amor. Y ese amor del cual estamos hablando aquí es el amor ágape. La Biblia habla de tres tipos de amor: el amor eros, que es el amor sexual; el amor filos, que es el amor de amigos; el tipo de expresión más alta, que lo leemos en Romanos 13, es el amor ágape. Y si yo conocemos ese amor, Dios no nos dio a nosotros lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El castigo eterno por nuestros pecados. Él nos dio lo que necesitamos: su perdón, su gracia. Entonces, ese amor con el cual Dios nos amó primero, ese amor produce más amor. Y eso es muy clave para poder actuar en nuestras vidas. Y como tercer punto, pues el Evangelio. El Evangelio solo va a producir amor en nosotros. Porque ¿qué es el Evangelio? Si recordamos la clase pasada, estudiamos que es hablar de la doble obediencia de Jesús, cómo Jesús cumplió cada mandamiento por nosotros, cómo Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Es así como usted y yo somos perdonados. Entonces, ese es el propósito de las historias, tal como lo explicó Esteban. El propósito es que nuestra vida de santificación necesita ser motivada, guiada por el amor, por el agradecimiento. Y también podemos ver todo lo que nos enseña toda esta historia cuando vemos la segunda pregunta que el video estaba hablando, o cómo nosotros podemos definir el legalismo. ¿Quién desea contestar esta pregunta? ¿Cómo definimos el legalismo? Esteban. Amén. Yo entendí, es un sistema que usa, dice los pastores, pero yo le añadí en realidad todo tipo de predicador, cualquiera que predique de esta manera. Es un sistema que utilizan los predicadores para obligar a los creyentes, ¿verdad?, a llevar una vida buena basada en las reglas. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea participar? No, pastor Benjamín. Benja. Algo del legalismo son las reglas. Nos dijo en la primera lección que son las reglas impuestas por las iglesias o por los pastores, que si haz todo lo que uno debe de hacer para poder ser salvo, haz esto, haz esto, aquello, y si no lo haces, Dios castiga, Dios es severo, eso es el legalismo. Eso es creo que es lo que aprendí. Muy bien, excelente que lo puedas explicar con tus propias palabras. Excelente. Y es verdad lo que acabamos de escuchar. Ya sabemos que el legalismo es el intento de motivar a la gente con la ley. Ese es el peligro. Quieren motivar con la ley para que vivan y olvidan lo más importante, lo que Cristo hizo. Jorge. Sí, pastor, era como hacían los fariseos que le ponían cargas pesadas a la gente, era lo que decía más o menos, no me acuerdo si era en el texto de Mateo 23, que le ponían cargas pesadas y ellos mismos las cumplían. Tiene que haber algo relacionado, ¿no? Más o Así menos puede es, ser. así es, así es. Por eso, siempre es muy importante cuando estén estudiando el Antiguo Testamento, diferenciar las tres tipos de leyes que hay.
Eso es una tarea buena que ustedes pueden hacer, diferenciar, por ejemplo, la ley civil, la ley ceremonial y cómo vemos la ley moral en los 10 mandamientos. Entonces, la ley civil era como Dios gobernaba a su pueblo. Si ustedes ven las leyes sobre los esclavos, pues a veces había combinación entre la ley civil y la ley moral. Hay ese famoso ejemplo que si hay dos están peleando y una mujer está en la pelea, ella está en embarazo, si pierde su hijo, pues van a llamar a los jueces y al esposo. ¿Y cuál va a ser la sanción que ellos van a poner? Y ahí es donde está las famosas palabras que la Biblia habla, pues de ojo por ojo, diente por diente, eh, mostrando de que como se perdió el niño en esa pelea, pues el agresor tiene que pagar todo. Y cuando se lo combina, esa ley civil con uno de los mandamientos, está hablando del quinto mandamiento. Entonces hay esa combinación. Pero esa ley civil murió cuando ya murió Israel, cuando ya el pueblo de Israel ya dejó de existir, porque Dios ya no los estaba guiando como lo guió por jueces o por profetas. La ley ceremonial, todo apunta a Cristo, es un tipo de Cristo. Entonces todo lo que tiene que ver adoración en los diezmos, eso hace parte de la ley ceremonial, también hace parte de la ley ceremonial como eran los pastores o los sacerdotes, eh, todo lo que tenía que ver con las purificaciones, con las ofrendas, todo eso es lo que nosotros necesitamos entender bien. Y la clave que les he dado es, si usted ve un mandamiento en el Antiguo Testamento y lo ve en el Nuevo Testamento, esa ley hay que guardarla. Por eso siempre estamos basados en los 10 mandamientos. Y generalmente, pues, ¿cómo motivan a vivir con la gente? Confundiendo todo, porque eso es lo que pasa con muchos. Confunden, entonces confunden la ley ceremonial y es ahí donde empiezan a poner las cargas, empiezan a poner las cargas y es increíble todo lo que traen del Antiguo Testamento, no aplicándolo bien. ¿Y para qué enseñamos la Biblia? Nosotros enseñamos la Biblia para dar paz, para traer paz. No enseñamos la Biblia para traer más cargas, más de las que todos nosotros podemos tener. ¿Te imaginas yo leyendo la Biblia y solamente que la Biblia hablara así? Ella no habla así, pero que hablara así, tienes que hacer esto, si no lo haces, vas a tener todas estas cosas y uno viviendo esa misma circunstancia, uno va a terminar más cargado. Pero la Biblia así dice, si usted no es obediente a los mandamientos, vas a sufrir las consecuencias de no obedecer los mandamientos. Pero la Biblia también nos dice que Cristo fue obediente por nosotros. Es en Cristo donde encontramos la paz, la tranquilidad, y es ahí donde está la buena motivación. Entonces, son cosas que necesitamos entender. Cuidado con esas leyes extrabíblicas, ¿cierto? Sabemos que esas leyes extrabíblicas agregan cosas donde la Biblia no lo hace. Hay que tener mucho cuidado con esto. La semana pasada estaba hablando con un señor. Bueno, si ustedes recuerdan, la clase pasada el jueves me tuve que mover porque están haciendo un trabajo en el templo y hablando con el señor que está haciendo el trabajo, él dijo que la Biblia habría más de 1000 leyes y que todas había que cumplirlas. La pregunta para él siempre fue, ¿dónde están esas 1000 leyes? ¿Sí? Entonces, mire que ese es el típico ejemplo donde se agrega o se manda lo que la Biblia no manda. Eso es lo que hace el legalismo. Y vamos a hablar en clases próximas acerca de esto. También motivar a las personas a vivir con reglas extrabíblicas. Esto es muy, muy grave, muy, muy grave. Y si usted, por ejemplo, mandan a que la mujer tiene que vestir de esta manera y el día que ella no vista así, entonces, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo va a sentir su conciencia? Se va a sentir siempre obligada. O si hay esas prohibiciones que a veces ni el mismo pastor puede cumplir. Yo escuché, y no estoy hablando lo que no es, pero una vez con uno de los estudiantes de Academia Cristo, que era de acá de Medellín, él era pues pastor,
y él me contó que ellos predicaban que no podían tomar licor. Y cuando él pudo como ir subiendo en su congregación y ya podía ir a la reunión de los pastores principales, se llevó la sorpresa de que ellos tomaban whisky en sus reuniones. Entonces él dijo, lo primero que dijo, ¿cómo así? Si allá predicamos que es pecado tomar licor, ¿por qué están tomando aquí? Y entonces mire hasta dónde llega el punto, el punto que nos estaba diciendo ahorita Guillermo con los fariseos. Y también usted y yo vamos a aprender a distinguir entre el uso, ¿cierto? El uso de algo no prohíbe el abuso. Perdón, el abuso no prohíbe el uso. El abuso no prohíbe el uso. Entonces, un ejemplo de las bebidas alcohólicas. Y con ese curso, ya te doy la palabra, Jorge. Con este curso, yo quiero que tengamos en cuenta. Nosotros no promovemos el libertinaje, nosotros no promovemos hacer las cosas que la Biblia pues prohíbe. Pero, por ejemplo, en el tema del alcohol, ¿qué es lo que prohíbe la Biblia? ¿Cuál es el abuso? El abuso es la embriaguez, la borrachera. Eso es lo que condena la Biblia, ¿cierto? Entonces, si usted toma un poco de licor, o sea, el uso, porque la Biblia habla de eso. Por ejemplo, Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Toma un poco de vino a causa de los problemas estomacales. Mira, ahí hay un uso, no está en el abuso. Y si leemos textos del Antiguo Testamento, nos enseña muy bien de que, bueno, el vino alegra el corazón, pero ¿qué es lo que condena la Biblia? El abuso, la embriaguez. Entonces, el abuso no prohíbe el uso y eso nosotros necesitamos entenderlo. Necesitamos verlo bien y otra vez, no creyendo que estamos abusando de nuestra libertad cristiana. Entonces, teniendo todo esto como base, ¿cómo son las prédicas eh, legalistas? ¿Cómo ustedes han escuchado esas prédicas legalistas en la práctica? Quiero escucharlos. Esteban, Pastor, lo que yo entendí en el video, ¿verdad? Sobre las prédicas legalistas, ¿verdad? Son las que nos, en las que en su manera de predicar, ¿verdad? Lo que terminan llevando a cabo en la vida del cristiano, lo que logran son cambios exteriores, ¿verdad? Cambios de apariencia, ¿verdad? Pero no logran hacer un verdadero cambio en la vida del cristiano, ¿verdad? Entonces, solamente cambian por apariencias, no comprenden como estaba el versículo, pero no lo le, no me acordé de tomar nota, ¿verdad? Como dice que si hemos muerto con Cristo, ¿verdad? Entonces ahora ya lo servimos a Él por amor, ¿verdad? Ya no tenemos un cambio de vida por lo que van a pensar o por lo que va a decir el vecino o por lo que van a decir en la iglesia. Tengo un cambio de vida por amor a ese que me dio esta nueva vida para que yo pueda vivirla en Él. No sé si me hice entender porque me olvidé anotar el pasaje. muy bien, sí, está muy bien explicado. Carmen, Sí, profe, ¿me escucha bien ahí? ¿Me escuchan? perfecto. Bueno, sí, lo que venía diciendo ahorita el profe, explicando de las predicas, ¿no? Yo he escuchado muchas predicas también así de que todo lo están prohibiendo, en todo ven pecado, en todo ven mal, y se convierten en unos acusadores, ¿cierto? Porque todo el tiempo están acusando a las personas de que si usted no hace esto, si usted no obedece, usted es un pecador, usted no está obedeciendo la Biblia, y prohíben muchas cosas. Y bueno, yo creo que nosotros cuando ya llevemos pues un tiempo en la vida cristiana debemos también de ser maduros, ¿cierto? Espiritualmente, porque la Biblia nos habla que nosotros debemos de qué, de retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces uno sabe pues, y ahorita con las enseñanzas de Academia de Cristo que nos explica también todo, cómo es el legalismo, cómo es esto, cómo es el amor de Dios, entonces ya uno también va aprendiendo, ¿sí? Cómo es.
el amor de Dios en nosotros, que no todo el tiempo uno va a tener esa carga como de hacer cosas que no quiere hacer, porque hay pues congregaciones, pues es malo hablar, ¿cierto?, de los demás, pero sí, uno lo ve y lo escucha, ¿sí? Que no, que me prohibieron esto, que me ponen esto, que si no voy, mejor dicho, me ponen una falla, si no voy al culto, si no estoy allá, si no hago esto. Entonces siempre están como motivándolos a que hay que venir para que obedezca, para que le vaya bien. Hay que sembrar porque si usted no siembra, entonces no le va bien, no va a ser bendecido su economía. Eh, Otra cosa es también de que lo de ahorita, lo del vino, ¿cierto? Sí, sabemos que no todo en exceso es bueno, ¿sí? Pero entonces eso va de cada quien. La Biblia nos habla de los débiles de la fe, ¿cierto? En la fe. O sea, si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Y el que lo quiera hacer, pues hágalo. La Biblia nos habla de que creo que es en Romanos, ¿cierto? No me acuerdo. 14, Que nos habla, 14, Romanos 14. sí, nos habla de eso. Entonces, que el que come, entonces no critique al que come y el que bebe, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, pues uno va aprendiendo cada día cuando uno va escudriñando las Sagradas Escrituras y bueno, las enseñanzas que Dios pone en ustedes como maestros, como pastores que ya han leído, que ya tienen más experiencia pues en la vida cristiana y entonces, pues bueno, esperemos entonces que Dios nos ayude, ¿cierto? Para aprender y para saber cómo es como nosotros debemos de llevar el Evangelio creyendo en el amor de Dios y creyendo pues en la salvación que es por la gracia de nuestro Señor y por los méritos de Cristo. Gracias, Carmen. Eso es. Muy bien, Silvia. Amén. Bueno, yo solo quisiera compartir que las cosas que se hacen por temor se convierten en legalismo, ¿verdad? Y a mí me pasó una experiencia propia. Nosotros con mi esposo, bueno, mi esposo pasó algún tiempo sin conseguir trabajo eh, y cuando él consiguió un trabajo, un buen trabajo, yo siempre lo vivía presionando para que él diezmara. Y era mi temor, era que él no estaba diezmando como era, y mi miedo era que Dios nos iba a castigar, iba a quitarle el trabajo y íbamos a volver a pasar hambre nuevamente. Y era tanto mi estrés que terminaba casi peleando con él cada quincena y cada mes, que por qué no te estaba diezmando. Hasta que un día el Espíritu Santo me hizo una pregunta, me dijo, ¿a ti te gustaría que tu esposo te sea fiel por miedo a que si tú lo descubres no lo vas a perdonar y va a perder todo lo que tiene con ustedes, la familia? Y eso me hizo pensar y yo dije, no, sinceramente no me gustaría que mi esposo estuviera, o sea, me fuera fiel por miedo a que yo lo voy a dejar. Entonces él me dijo, entonces, ¿por qué tú sí crees que a mí me agrada que me diezmes por temor a que si no lo haces yo te voy a castigar? Entonces eso me hizo como volar la tapa de la cabeza, darme cuenta que realmente a Dios todo lo que se hace con amor por quien Él es, o sea, Él es mi Padre, es mi Señor, lo honro por quien Él es y por lo que ha hecho por mí. Es muy diferente a lo que yo hago por temor a que me va a castigar, o sea, y como él me dijo, o sea, yo no te voy o sea, yo no te voy a dejar sin comer porque tú no diezmes, o sea, yo siempre te voy a amar, mi amor por ustedes es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Entonces, eso me motivó a mí a hacerlo de la manera correcta, no por temor. Y yo creo que es algo que quería compartir, lo que viene ahorita a lo que estamos viendo. Muchas Gracias. gracias, Silvia. Me gustó el ejemplo de tu esposo. Muy bonito. Jorge, Eh, sí, pastor, ¿me escucha? sí. Eh, yo voy a agregar más allá que con lo que agregaron las dos hermanas y el hermano creo que es suficiente. Yo voy a agregar primero, si me escucha el Proverbio 16:6, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y después me voy a Mateo 23, donde Jesús le dice a los fariseos que diezmáis esto y lo otro, pero dejad lo más importante, la justicia, la fe y el amor, creo, o algo así. ¿Me entiende, pastor? Que eso es lo principal, sin dejar de Así es. diezmar, Sí, pero lo principal es eso. sí. No, y aquí en este curso vamos a aprender
y acuérdense la clave, ¿cierto? Que estamos viendo cómo habla el Nuevo Testamento. O sea, también es importante leer el Antiguo Testamento, allá encontramos palabra de Dios, pero cuando hablamos de esas cosas, no hablamos de diezmo, sino de ofrenda, porque el Nuevo Testamento habla de dar ofrenda y lo damos en amor y agradecimiento a Dios. Y también, pues nosotros no tenemos que hacer nada porque cada día Dios es su amor y su misericordia. Él provee el techo, la comida y el vestido. Él lo provee. Eh, las cantidades son diferentes, sí, pero Él lo provee, sino que a veces nosotros estamos mal acostumbrados. Entonces aquí podemos comer unos huevitos, unos huevos revueltos, y usted ha ido a un restaurante y allá esos huevos revueltos les dice omelette. Entonces, el mundo materialista nos lleva muchas veces a no estar contentos con lo que tenemos. Y es la manera en que necesitamos ir cambiando nuestra manera de ver nuestra vida cristiana, ¿cierto? Hay promesas que ahí están, como el techo, la comida, el vestido. Si yo no tenemos nada que hacer para ganar eso, Dios lo da cada día. Por eso Él pone el ejemplo, miren las aves del cielo, miren las plantas. em, Él las cuida. ¿Cuánto más no nos cuida a nosotros? También recuerda ese texto donde dice en Mateo 5, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, Él provee para todo el mundo. Sencillamente que nosotros los cristianos, los creyentes, damos toda la gloria a Dios por la provisión, los incrédulos al dinero o a sus talentos o sus cosas. Entonces, vamos a ir aprendiendo realmente qué es lo que Dios nos ha asegurado. Entonces, hay que tener cuidado con estas prédicas. El último de esta sección, Jesús, buenos días. Buenos días, pastor. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos, hermanas. La palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y por falta de ese conocimiento, ¿verdad? Gracias a Dios por este curso que nos está abriendo los ojos del entendimiento. Nos está enseñando que el miedo lo utilizan para manipular la fe, para controlar a los grupos y lograr los intereses personales. Algunos lo hacen a propósito, pero otros lo hacen también por ignorancia, porque aquellos que están aplicando estas enseñanzas, ¿verdad? De que no guste y no toque ni miréis porque te perdéis, también están faltos de conocimiento de una teología sana. Y yo le doy gracias a Dios. Yo caí en todo eso, lo que dijo la hermana, por el miedo, el diezmo, venir a los cultos, llegaron tarde, no van a evangelizar, el que no va a evangelizar está muerto y yo no sé qué más. Pero bueno, gracias al Señor por este curso que me está abriendo los ojos y nos está ayudando a crecer. Sí, Dios le bendiga, pastor. Claro que sí, para eso estamos y también tengan paciencia porque va a haber cosas que tal vez para ustedes va a ser difícil un poco más adelante poder ver, pero podemos avanzar en esto. Entonces, muy bien lo que dijeron. ¿Qué la prédica legalistas qué predomina? Pues la ley de Dios, ¿cierto? Las reglas es lo que predomina. Y ya ustedes lo han expresado muy bien, el castigo de Dios. También enfatizan a que los miembros deben, para poder ser considerados verdaderos cristianos, pues ellos tienen que hacer ciertas cosas. O sea, ¿qué deben hacer ellos? Hacer ciertas cosas. Y por eso la manera de expresar nuestra vida de santificación es, escuchen esa frase, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ir a congregarme. A decir esta frase en amor y agradecimiento a Dios, me congrego. En amor y agradecimiento a Dios, Dios me lleva a congregarme. Dios hace que en mi corazón haya esa alegría de congregarme. Es muy diferente al tema del legalismo, poniendo este ejemplo. Por eso los que predican dejan esa, esta expresión de que Dios está decepcionado con todos nuestros esfuerzos, siempre. Entonces nos dice, si tú solo haces esto, Dios hará lo otro. Entonces pone esos ejemplos. Si tú solo haces diezmas, Dios te prosperará. Si tú eres obediente, Dios te bendecirá. Si tú crees lo suficiente, Dios te sanará. Si tú usas o no usas maquillaje, Dios te da un matrimonio. Y hay muchos otros ejemplos de esa manera. Regálame un segundo, por favor.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque ¿qué llega ahí? El abuso espiritual. Esta mañana estaba leyendo algo, noticias pues tristes, porque no hay ninguna congregación perfecta. Todas las congregaciones tenemos problemas. ¿Y por qué tenemos problemas? Porque la componemos pecadores como usted y como yo. Y, y en uno de los comentarios decía muy claramente que la religión y la política es lo que corrompe este mundo. Y en cierto sentido, hablando de la religión, tienen sentido, porque esa clase de predicación abusa espiritualmente a las personas. Por eso usted se encuentra personas que ya no quieren escuchar de Cristo, no quieren escuchar del Evangelio. Ponen cargas. Con esas cargas, personas han regalado lotes, terrenos. Con esas cargas, personas han dado a los pastores edificios. Han dado a los pastores lo único que tienen, movidos por la ley. Y luego cuando se dan cuenta de que todo eso fue un engaño, porque eso es lo que hace el evangelio social, como dijo Pedro, son mercaderes. Entonces, todo lo que hace el evangelio social, prometer lo que la Biblia no promete, eso a lo último las personas se defraudan. Entonces hacen horas, horas de ayuno. El pastor les dice, hagan esto y hagan el ayuno, y cada día su vida va más para atrás, más cosas. Olvidan lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que en este mundo hay muchas tribulaciones. Antes de entrar al reino de los cielos vamos a vivir muchas tribulaciones. No hay una promesa en la Biblia de que hay una felicidad perfecta en este mundo. No la vamos a tener. Tenemos paz con Dios, sí, pero la felicidad perfecta y completa va a ser cuando estemos en el cielo. Entonces, es lo que pasa esto del abuso espiritual, porque todo eso lo usan ¿para qué? Para controlar la vida de las personas. De eso necesitamos cuidarnos, porque eso de controlar la vida de las personas no habla la Biblia. El Evangelio es lo que nos motiva. Por esto, tenemos esta pregunta: ¿cómo puede el legalismo afectar la relación de una persona con el Señor? ¿Cómo puede el legalismo afectar nuestra relación con el Señor? ¿Quién desea participar? A ver, no me tiro. Jorge. Sí, pastor, disculpe que hablo, lo voy a hacer corto. Endurece el corazón de las personas. Y eso es una barrera entre Dios y los hombres, como el pecado. No sé si está bien definido. Está muy bien definido. ¿Alguien más? Sí, pastor, yo creo que es una carga muy pesada que se impone en los hombros del creyente. Y entonces el creyente cuando ya se ve asfixiado, tiende por abandonar, porque el miedo le pone el lazo al ser humano y entonces es fuerte. Se parece como lo que hacían los fariseos, que montaban carga pesada sobre los hombros de los hombres, y ellos ni con un dedo la tocaban, pero entonces el pueblo se cansaba y se fatigaba. Yo le bendiga. Benjamín. Creo, hermano, algo que pasa con el legalismo, cuando fallo a la regla que es impuesta, puedo fallar a espaldas de la iglesia, lo hago a escondidas, para que no me vean, para lo oculto, pero aún así fallo en la regla que está, pues me siento frustrado, me siento otra vez en pecado, con culpa. Creo que el legalismo me lleva a culpa y no, y creo que todo lo que yo hago, lo que yo debo hacer, lo hago por mis fuerzas, quiero alcanzar la salvación por mis fuerzas y pierdo la esencia, la gratitud que debo de tener hacia el Señor, que no es lo que me impongan, sino que es por gracia de Dios, por su misericordia y porque Él me amó primero y es por amor de Él. Eso me afecta en la relación con Dios, el legalismo. Excelente. Carmen. Sí, profe, se pierde como ese enfoque a nuestro Señor, cómo que uno va a hacer las cosas con nuestro Señor, ¿cierto? Perdón, que
valga la redundancia, de que uno por estar pensando, digamos, la persona por estar pensando que le toca de cumplir, ¿cierto? Por lo que los líderes o, bueno, personas que imponen, ¿cierto?, las reglas. Entonces la persona va es corriendo apurada porque tiene que cumplir, cargada, mejor dicho, porque si no, como le dije ahorita rato, ¿sí? Me ponen una falla, tengo que cumplir, entonces se vuelven en cargas pesadas y yo creo que esas personas a veces les toca salir corriendo, a veces ni oran, a veces ni nada de eso, ni pierden la comunión con Dios porque están cumpliéndole al hombre y no están, digamos, esperando esa respuesta del Señor, sentir ese amor, ese abrazo de Cristo, eh, ese sentir de la presencia del Señor, sino es corriendo por cumplirle a esas reglas que están puestas por el hombre. Pienso yo que Excelente. es así. Está muy bien sus respuestas. Estamos en la misma línea y ustedes se van a encontrar muchas personas que se ha afectado su vida espiritual, lamentablemente a causa del legalismo. Por esto, lo que ustedes han dicho lo compensamos en esta otra pregunta. ¿Cómo puede uno estar motivado para amar a Dios y seguir sus caminos y hacer buenas obras, cierto? Y no solamente es esta motivación, sino lo que hace la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros necesitamos enfocarnos. Tenemos este pasaje en frente, 2 Corintios 5, 14 y 15. ¿Quién desea leerlo? Raúl. Sí, profe. Dios le bendiga a todos. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Amén. gracias, Raúl. Estos versículos vamos a ver varias cosas. Lo primero, nos enseña qué es lo que nos impulsa. Si vemos el versículo 14, lo que nos impulsa es que el amor de Cristo. El amor de Cristo es lo que nos impulsa, porque realmente encontramos de que este amor de Cristo, ¿qué hizo por nosotros? Este amor de Cristo, ¿a qué nos anima? Nos dice, Él murió por todos. Entonces, cuando nosotros como creyentes sabemos por qué Cristo murió, que murió por todos para cargar todos nuestros pecados, como lo leemos en Isaías. Él cargó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados los cargó en la cruz. Pues sabemos de que Él nos libró de la muerte eterna, nos libró de ser enemigos de Dios. Entonces, la muerte de Cristo muestra ese amor de Cristo y escuchen bien. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. El amor de Cristo vino primero a nosotros. Entonces, ¿cómo conocemos el amor de Dios? En que Él nos amó primero a nosotros. También recuerden cuando dice acá, entonces todos murieron. Recordemos las palabras de Jesús en la cruz. Todo está consumado. Entonces, con la muerte de Cristo, el pago de su muerte, todo fue saldado. Usted y yo no tenemos nada pendientes con Dios. Es decir, no tenemos que hacer ayunos, dar diezmos, no tenemos que hacer obras para buscar el perdón o buscar el, la misericordia de Dios. No, eso ya está hecho, eso es completo. Cristo Jesús ya lo hizo por nosotros. ¿Cuántas horas puede invertir una persona haciendo un ayuno? Y un ayuno donde se está vanagloriando a sí mismo, o un ayuno que donde está pensando a qué hora se va a acabar eso para poder ir a comer verdaderamente. Si es que está haciendo un ayuno, porque luego uno habla
personas que han hecho esas prácticas y yo he llegado a escuchar de que antes de llegar a hacer el ayuno han hecho un fuerte desayuno para hacer un fuerte ayuno. O sea que están engañando a todo el mundo. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada, todo lo hizo Cristo. Y luego vemos el versículo 15, y Él murió por todos. Ese es el concepto del universalismo de la obra de Cristo. Bueno, piensen en los chinos, tienen sus religiones. En África hay muchas religiones. Piensen en Rusia, que tiene otra religión. O sea, hay muchas religiones en el mundo. Aún los musulmanes, aún los judíos, o sea, piensen en todo tipo de religión que hay en ese mundo. Él murió por todos, por todos. ¿Cuál es la diferencia? Sabemos que la diferencia está en los que creen en Él, lo que aprendimos en Juan 3 16 al 18. Por eso, Cristo, como lo vemos en el último versículo, que murió por todos, ¿qué nos dice? Ahí está la motivación. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién morimos? ¿Para quién vivimos? Para Cristo. Y es donde entendemos cómo nosotros vivimos guiados por su amor y misericordia. Entonces, eso es lo que nos impulsa a vivir diferente. Otra vez la pregunta, ¿cómo puede uno estar motivado para amar a Dios, seguir sus caminos y hacer buenas obras? Pues el amor de Cristo es la motivación principal, porque no nos dio lo que merecemos, que es el castigo eterno en el infierno. Merecemos ser enemigos de Dios por siempre y para siempre. Él nos ha dado el perdón, la gracia verdadera. Tenemos este otro pasaje. ¿Quién desea leerlo? Segunda de Corintios 5 16 y 17. ¿Quién desea leer este pasaje? Está en la pantalla. Raúl. ¿Sí? Amén. Así que de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún así, a Cristo lo conocemos desde el punto de vista humano. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Amén. Gracias, Raúl. Y usamos la Reina Valera contemporánea para que sepan, por si no ven las mismas palabras con la Reina Valera que estamos acostumbrados a usar, pero saben que es igual el mensaje que nos está dando. Según este pasaje, por Cristo que somos. Entonces ya sabemos la obra grande del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dador de vida. El Espíritu Santo, como lo enseñó Jesús en Juan 14, Él nos va a enseñar todo lo que y nos va a recordar todo lo que Cristo hizo por nosotros. El Espíritu Santo es el paracleto, es el ayudador. El Espíritu Santo, en verdad, es aquel que por el cual estamos aquí. Entonces, ese Espíritu Santo, pues nos enseña a que nosotros podamos ver a Cristo. Entonces, hay dos puntos de vista que dice este pasaje. El punto de vista humano, o sea, de lo que ve el hombre. ¿Cuál es el punto de vista de lo que ve el hombre? Pues muchas veces las personas solamente ven lo que hay en la carne, lo que es el pecado. Y la clave para muchos quitar el pecado es hacer lo contrario, que es lo que manda el legalismo. En cambio, ¿qué nos dice acá de que nosotros no conocemos a Cristo desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista ¿qué? Espiritual? ¿Y qué es lo que hemos visto desde el punto de vista espiritual? Si nosotros estamos en Cristo, ya somos una nueva ¿qué? Creación, o como dice la Reina Valera, una nueva criatura. Somos nuevas criaturas.
Atrás quedó lo viejo, ahora todo es nuevo. ¿Y qué es lo nuevo para nosotros? Que nosotros vivimos en Cristo, vivimos por Cristo, de que el Evangelio en verdad hace de que llevemos unas vidas diferentes. Es el amor de Él. Y esos textos han sido escogidos, pero hay muchos otros pasajes más, como este último pasaje que tenemos de 2 Corintios 5, 18 y 19. ¿Quién desea leerlo? Benjamín. Amén. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Es interesante lo que nos enseña este versículo. Y aquí tenemos esta pregunta. ¿Tengo que obrar para ser transformado? ¿Dónde está lo malo de esta pregunta? ¿Dónde está lo malo de esta pregunta? A ver, ¿dónde está, como decimos eh, a veces, la parte capciosa de esta pregunta? ¿Dónde está? Tengo. Muy bien. Tengo, ¿cierto? Entonces, tengo que obrar para ser transformado, o sea, para cambiar. ¿Sí? Y qué bien, Benjamín dice que no, muy bien. Eso es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. Es lo que vemos acá. Y todo esto proviene de Dios. O sea, nada depende de nosotros. Yo creo que cuando terminemos esta clase, ustedes hagan algo espiritualmente dentro de ustedes. Piensen todo lo que ustedes han escuchado, de lo que ustedes tienen o lo que escucharon, de lo que todo lo que tenían que hacer para ganar el favor de Dios, para ganar el favor de Cristo. Piensen en eso y piensen todas las cosas que uno le quitaba la gloria a Dios. Todo proviene de Dios. ¿Y qué es lo que proviene de Dios? La reconciliación. Y ustedes entienden lo que dice, lo que significa esta palabra. Todos hemos tenido problemas con el prójimo o con la esposa, pues el significado básico de esta palabra reconciliación es un cambio en la relación de dos personas. ¿Ves? Hay una relación hostil. ¿Y cuál era esa relación hostil? Nuestro pecado nos destituye de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos hace enemigos de Dios. ¿Cuál es el peor problema que hay en el mundo? Usted pregúntele eso a las personas. Y las personas te van a decir, sí, el peor problema son las guerras que hay, el peor problema, cómo están sacando los migrantes de Estados Unidos, el peor problema es el hambre, el peor problema es el desempleo. O sea, hay un listado grande, pero en verdad ese no es el peor problema. Siempre que ustedes vayan a predicarle a alguien, muestre que el peor problema es el pecado. Ese es el peor problema. Nos hace enemigos de Dios. Eso sí es un problema serio. Pero Él nos reconcilió. Nosotros no somos capaces de reconciliarnos con Dios. Él nos reconcilió. ¿Y esa reconciliación cómo fue? No teniendo en cuenta nuestros pecados. ¿Y cómo no tiene en cuenta nuestros pecados? Pues Él mismo nos reconcilió. Yo siempre que pienso en la gracia, yo no sé cómo Dios me perdona a mí. Yo soy un hombre pecador. Y yo nunca entiendo la gracia, pero lo que sí sé es que el amor de Cristo siempre está guiando nuestras vidas. Por eso, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? En amor y agradecimiento a Dios por darnos el perdón, por darnos esa reconciliación. Él nos encargó a nosotros, es decir, somos embajadores de Cristo
de la reconciliación. Lo que les dije unos minutos atrás, ¿para qué enseñamos la Biblia? No enseñamos la Biblia para traer cargas a las personas. Enseñamos la Biblia para la paz. Ese es el trabajo de nosotros. Llevar la paz a otros, llevar el mensaje de salvación a otros, sin mandar lo que la Biblia no manda, sin prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver que es por Cristo que Él nos ha transformado, el Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas. Va Jesús y luego Esteban. Bueno, pastor, una preguntita, porque estoy aquí un poquito enredado con él nos reconcilió consigo mismo. Nosotros estábamos enemistades contra Dios por el pecado. Él vino a amistarse con nosotros, no teniendo la culpa de esa enemistad, ¿verdad? Sino nosotros la causamos, la consecuencia del pecado. Entonces, pero sí, en un momento el hombre puede resistir a esa gracia. Es decir, el libre albedrío, la libertad de escoger nuestra. Explíqueme ahí Sí, porque dice, si el que cree es salvo, más que no cree es condenado. Entonces, nosotros podemos rechazar como dijera yo, pues, resistir a la gracia. O sí, sea, sí, porque tenemos libertad de escoger. ¿Ah? sí. Bueno, el libre albedrío espiritualmente no existe. Los únicos que tuvieron libre albedrío fue Adán y Eva. Después de que Adán y Eva, pues, si leemos el Génesis capítulo 5, aprendemos de que todos los seres humanos ya tenemos la semejanza de Adán. ¿Cuál es la semejanza de Adán? Ustedes pueden leer eso en Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. La semejanza de Adán es que es el pecado. Entonces nosotros siempre tendemos a lo malo, a rechazar la gracia de Dios. Es más, ¿por qué existe tanto legalismo? Es porque aún vemos que mucha gente sigue rechazando las cosas de Dios y es la capacidad que tenemos. ¿Te acuerdas de lo que dice Pablo? Yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago por el pecado que mora en mí. Lamentablemente nosotros tendemos más a rechazar o a desobedecer a Dios, ¿verdad? Pero es ahí donde usted y yo y nosotros damos gracias al Espíritu Santo que somos creyentes. ¿Por qué muchas personas rechazan? Pues hay muchos motivos. Voy a hablar de manera general. Tal vez están contentos con su manera de vivir pecaminosa, no quieren dejar el pecado, entonces quieren vivir sin complicaciones. Pues otros rechazan porque en verdad no les interesa nada de esto y ustedes han conocido personas. La parábola del sembrador cuenta cómo muchos, después de escuchar la palabra de Dios, se fueron atrás por el amor al mundo, por los afanes del mundo. Entonces, las personas por naturaleza rechazamos. Bien, y es algo que pasa. Por eso, ¿por qué estamos acá? Por la obra del Espíritu Santo. Y antes de dar la palabra a Carmen, Jacqueline escribió que el ayuno, diezmar, orar son de bendición. Pues es interesante estos puntos. El primero, pues la Biblia no manda ni prohíbe el ayuno. ¿Qué es lo que Jesús estaba hablando del ayuno? Y eso lo vemos en San Mateo. De que muchos ayunan y se paran en las esquinas y dicen, yo he ayunado. ¿Y qué pasa hoy en día? De que muchos ayunan que para que la iglesia se llene o para que haya la conversión de alguien o para que yo tenga un empleo. Ahí es donde vemos el legalismo con el ayuno, ¿cierto? Dios no manda ni prohíbe el ayuno, eso es lo que se llama la diáfora, porque Jesús habla así, pero eso está distorsionado. Muchos hacen ayuno para buscar las bendiciones de Dios. Dios no es una máquina de transacción. Dios da por su misericordia. El diezmar, otra vez, vamos a aprender en este curso cómo el Nuevo Testamento habla de ofrenda, de ofrenda. Y el diezmo hace parte de la ley ceremonial. Bueno, el orar sí es una bendición, porque tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento vemos cómo podemos orar. Va Carmen, y luego Esteban, como había bajado la mano. Entonces damos la palabra a las damas y luego Esteban, ¿bien? Va Carmen, luego Esteban y luego Jorge. Bueno, profe, perdón que me devuelva un poquito, pero no quería como dejar pasar esta pregunta, una pregunta que le voy a hacer.
según el versículo 17, ¿no? Que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bueno, este versículo se toma físico y espiritual, lo toma mucho, ¿cierto? Entonces, para que por favor usted me explique, profe. Entonces, digamos, cogen ese versículo como diciendo, si usted ya es nueva criatura, si usted ya es evangélico, si usted ya recibió a Cristo, si ya usted es, tiene que dejar todo lo pasado, ¿sí? Entonces, si usted usaba tal ropa, ya tiene que dejar de usar. Si usted tenía tal vicio, usted déjelo. Si usted esto, entonces, ahora es nuevo porque es nueva criatura, porque usted nació de nuevo. Entonces, yo quiero que el profe pues me explique, por favor, en qué va, pues, digamos, en lo físico, ¿sí? Sí. Bueno, ustedes saben que eh, lo que hay adentro en el corazón es lo que se muestra afuera, ¿cierto? ¿Qué éramos nosotros antes sin Cristo? Éramos incrédulos. Ese es el principal problema, ¿cierto? No nos importaba si cometíamos adulterio, nos daba igual. Todo el mundo lo hace. Si robábamos, ¿qué decíamos? Ah, yo necesitaba eso. Robarle a un rico no es pecado, ¿verdad? Mentíamos, ah, importa, no me importa. Le dañé el nombre a una persona, ah, él se buscó. Sí, así era nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y quién sabe cuántas cosas más. Todo eso está relacionado espiritualmente. O sea, espiritualmente, ¿cómo era nuestro comportamiento? Al ser nuevas criaturas en Cristo, que Él nos perdonó, Él nos reconcilió con el Padre, pues ya sabemos que vivimos diferente, ¿cierto? Y por eso usamos los 10 mandamientos como guía. Es ahí donde los usamos. Porque el cristianismo, pues la verdad, no quiero ofender a nadie, pero el cristianismo es más que un vestido. El cristianismo es más que usted sentarse en un bar. El cristianismo es más que usted tener un buen vestido de la mejor marca que puede haber en el mundo. El cristianismo es como llevamos a Cristo a otros, llevar la palabra de Dios con toda la sencillez, hablar de la ley y el evangelio. Eso es ser nueva criatura. Cómo hablar a otros de lo perdonados que somos, cómo nosotros cambia nuestra manera de vivir por la obra del Espíritu Santo. Entonces éramos unos mal geniados, que es ser una nueva criatura. Pues el Espíritu Santo ha cambiado nuestro genio. Que antes éramos muy groseros con nuestras palabras, el Espíritu Santo ha cambiado de que hablemos bien. Que antes éramos de doble ánimo, hace un minuto queríamos una cosa, otra cosa, ahora siempre somos constantes en todo lo que hacemos. Ese es el cambio, ¿sí? Y lo que hay adentro, pues eso se va a reflejar afuera. Y eso no quiere decir de que no vamos a dejar de pecar. Lastimosamente, nuestro viejo hombre que nos va a acompañar toda esta vida nos va a llevar a pecar de pensamientos, palabras y obras. Bien, Carmen. Entonces, eso es lo que es el cristianismo. Pongo el último ejemplo, y ustedes lo saben. Pues las mujeres visten de falda larga o se tapan mucho. Pero ¿qué cambia el corazón de un hombre que sea lujurioso? Un vestido, no. Un hombre lujurioso no lo va a cambiar ver una mujer que esté toda tapada. Siempre va a estar en su corazón el deseo de tener una vida sexual con cualquier mujer. Ser nueva criatura en Cristo, no importa cómo está vestido, va a respetar las mujeres, va a hacer esa diferencia entre desear y mostrar, bueno, algo es bonito, es que eso es lo que pasa en este mundo, hay una diferencia en eso. A mí me gusta este color del carro, me gusta esta casa, ¿cierto? Eso no hay problema. Uno puede decir a una mujer, estás bonita, estás bien vestida, ¿cierto? Sin haber nada malo en el corazón, un deseo de tener vida sexual con ella, por citar ese ejemplo directamente. Entonces eso no va en el vestido, va a lo que hay aquí adentro, ¿cierto? Y es lo que va aquí adentro. Entonces, eso es lo bonito de ser nueva criatura, como lo son ustedes y como yo estoy aprendiendo también cada día por el poder del Evangelio a hacerlo. Esteban, Pastor, Dios le bendiga. Eh, Cuando comenzó usted la clase,
hizo referencia a una frase que decimos, y digo decimos porque yo la digo, pero quiero entender para poder ser correcto. Dijo, debemos quitar de nuestro vocabulario, y está en contexto de lo que dijo recién. Pues si podemos volver en la pantalla, no sé si era mucho, al versículo que estábamos leyendo recién. Dijo, debemos quitar de nuestro vocabulario, exactamente esto, ¿verdad? Debemos quitar de nuestro vocabulario el decir que hemos recibido. Y para poder aprender, yo coincido con usted en lo que usted está enseñando, ¿verdad? En todo esto de que proviene de Dios, que la reconciliación es de parte de Dios, que yo estaba muerto, que no había manera de que yo pudiera buscar a Dios, que fue Él el que me vino a rescatar a mí, que a través del oír la palabra de Dios yo recibí la fe, que ni siquiera la fe es mía, es un don dado por Dios. Yo hasta ahí coincido todo con usted, ¿verdad? 100% suscribo lo que usted dijo. Solo me hizo un ruido un pasaje que yo le quiero leer sobre, está en primera, perdón, en Juan, en el Evangelio de Juan 1:12, y dice, para más a todos los que los recibieron, a los que creen en en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted me podría ayudar con eso, porque literalmente la Biblia dice a todos los que les recibieron, ¿verdad? Entonces yo, para poder corregir, pero para poder enseñar a otro hermano que seguramente va a venirme con este versículo bíblico, ¿cómo yo le puedo expresar que es un error decir que nosotros recibimos al Señor? Sí, y gracias por la pregunta. Ese texto está muy bien. Y la respuesta está, bueno, Juan, ¿a quién le escribió? Y yo estaba escribiéndole a... No, acá estamos en el Evangelio de Juan. Estaba No, en escribiendo... primera de Juan, ¿cierto? Usted me está leyendo, y en Juan también aparece, porque están las dos, el Evangelio de Juan y primera de Juan. Ah, Están ok. las dos, Entonces, están los dos. Entonces, ¿a quién le está escribiendo Juan? y le está escribiendo a los creyentes. Ahí está la respuesta, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es lo que hizo en nosotros. Bien, entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo en nosotros? Sí, nosotros confesamos que es por Jesús que somos perdonados, que somos llamados hijos de Dios, solo por Él, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí es donde está la clave. ¿A quién le está escribiendo Juan? ¿Cierto? Entonces, A los, a creyentes, a los que estamos vivos, a ¿sí? los que ya recibieron, eso es lo que está Los que queriendo decir. estamos vivos espiritualmente. Porque ¿cuál es el problema del legalismo? Y ahí está la segunda parte de la respuesta. Entonces, usted me invita por primera vez a su iglesia. Algo yo he escuchado, pero yo todavía soy incrédulo. Y yo llego a la iglesia y generalmente, ¿qué es lo que hay? Testimonios, hay muchas cosas. Y luego para dicen, ¿quiénes quieren recibir a Jesús? Creo que esa es la pregunta que hacen. ¿Quiénes quieren aceptar a Jesús? ¿Quiénes quieren recibir a Jesús? Entonces estamos hablando de la conversión ahí. Porque si yo voy a creer en Jesús, pues es la conversión o la segunda resurrección, como muchos lo llaman. El punto es, ¿cómo yo muerto espiritualmente voy a recibir a Jesús? Ahí está el No, no. contexto del punto. Ahí es donde está la diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito primero? Que algo me dé vida. ¿Qué es lo que me ha dado vida a mí? El Evangelio. Entonces, por eso es importante en el contexto a quién le está hablando en ese caso el apóstol. Porque si lees ahí y lees en Primera de Juan, también está las mismas palabras, O sea, ¿cierto? el texto estaría como en tiempo pasado, ¿verdad? Ya son personas que ya recibieron. Los otros, Por sí, eso los creyentes, por la palabra, así está, es. está en tiempo pasado, esa parte del texto. Por eso dice a todos los que a todos los que le Los- recibieron. Está así es. como eh, redactando algo que ya sucedió. Ya pasó, así es. Bien. Ok, sí, muchas gracias. Me había quedado eso y esperé que se No, pero yo acomodara. estaba esperando esa, tranquilo que no, yo he enseñado varias veces este curso y siempre está ese texto y gracias por traerlo. Esto es muy normal que se enseña. Es muy normal. Sí, también hay uno de Apocalipsis. Abran la puerta y yo cenaré con ustedes. Ese texto también lo vamos a estudiar más adelante, que también está fuera del contexto como muchos lo, lo usan. Hay una frase, un versículo fuera de su contexto es un buen pretexto. Así es. Jorge, Muchas gracias, Esteban. Jorge. Sí, pastor, con respecto a lo que agregó el texto la hermana del ayuno, yo que le quería agregar, lo voy a nombrar en tres versículos bíblicos, lo voy a leer, pero
es Isaías 58 del 5 al 12, pero voy a leer, aunque sea dos o tres versículos para que se entienda, y dice así, en el 5, de Isaías 58. Pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor. Y agrego estos dos porque es hasta el 12, el 6 y el 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis con todo yugo? Versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ese creo que es el verdadero ayuno. Sí, y es muy interesante ese capítulo y es un capítulo que está mostrando la ley, el pecado al hombre. Hablando del ayuno, ¿cierto? En la Biblia solamente hay un solo texto donde Dios mandó el ayuno y es en el día de la expiación, Levítico 16. Ustedes pueden leer Levítico 16 y ahí van a encontrar de que es la única parte donde Dios mandó el ayuno. En el Antiguo Testamento sí se lee que hay muchas actitudes del ayuno, pero no fueron mandadas por Dios. Cuenta cómo lo hacían, o sea, ayunaban porque estaban tristes por su pecado, como lo hizo David, o ayunaban porque murió una persona. Eso mostraban ayuno, pero no hay ningún otro mandato. Ellos tenían esa costumbre, esa práctica. En Daniel, que se llenaban de ceniza y también ayunaban para mostrar pues, la tristeza del pecado. Voy a buscar un documento y se los voy a compartir para que puedan leer más acerca del ayuno. Entonces, ¿qué era el problema en Isaías? Es donde siempre tenemos que preguntarnos por qué escribió esto Isaías. Porque el pueblo de Israel, ellos estaban más dedicados a llevar esa religión externamente. Entonces, ayunaban queriendo mostrar que eran creyentes, pero su corazón era impenitente. Seguían adorando a Baal, seguían adorando a otros dioses, no tenían la confianza en Dios. Por eso Isaías predica la ley ahí. ¿Qué es el verdadero ayuno? Entonces les está mostrando, en otras palabras, arrepiéntanse de su pecado, porque ellos están haciendo cosas que no tienen que hacer. Entonces les voy a compartir el libro, el libro no, es un documento que habla del ayuno para que lo puedan leer y así podamos crecer más con la Biblia abierta. Otra vez, toda la información que les damos, por favor, abran la Biblia. Están diciendo eso aquí, vayan a la Biblia y comparen. Silvia, Sí, perdón, solo una pregunta con respecto a lo que el hermano hablaba anteriormente de, de recibir a Cristo, de la invitación. ¿Cómo sería la forma correcta de hacer esa invitación sí, muy bien, para, Silvia. para el... Excelente pregunta. Y tiene que ver con la ley del evangelio. Cuando usted está evangelizando a alguien, usted puede hacer dos preguntas. Una, puede preguntarle a la persona, ¿cómo está tu relación con Dios? Si esa persona dice, no, mi relación con Dios está bien porque yo soy buena persona, yo hago esto, hago aquello, todo eso, pues hay que predicarle la ley, porque acuérdense que Dios que exige perfección. Sean perfectos como yo soy perfecto. Y la persona dice, estoy arrepentida, sí, yo no soy buena, yo no soy buena persona como yo creía, pues ahí predicamos el evangelio. Mira lo que Cristo hizo por ti. ¿Crees esto? Si la persona dice, sí, yo creo, ¿qué crees? Que tengo paz con Dios por medio de Jesucristo. Mira que es lo sencillo. Aquí le estamos dando toda la gloria a Dios y estás predicando la palabra de Dios. Bien. Otra pregunta buena para eso es, si usted muere hoy, ¿a dónde iría? ¿Usted sabe a dónde iría? Y muchas personas dicen, yo voy al cielo porque soy buena gente, también hay que predicar la ley. Y hay que mostrarle, ¿no? Es que nadie puede entrar al cielo sin Cristo, es lo que queremos mostrarles. Entonces, cree en el Señor Jesús, es lo que cree, el Evangelio lo que hace. Bien, entonces es la predicación de la ley y el Evangelio. Entonces, aquí ya Raúl te doy la palabra y también hay eh, cosas que podemos compartir para que ustedes puedan aprender esas cosas de la ley y el Evangelio. Sí, Raúl, para avanzar.
Sí, profesor, es una preguntita hoy para que usted nos aclare un poco ahí, porque en el libro de Mateo y de Marcos, cuando Jesús está hablando con relación a un endemoniado que los discípulos no pudieron liberar, que Jesús les dice que este género no sale sino con ayuno y oración, para que nos explique un poco ahí ese versículo, por favor. Sí, bueno, ustedes saben que la Biblia es la palabra de Dios y hay que confiar en ella como palabra de Dios. Nosotros, los, eh, los libros originales que se llaman autógrafos, esos libros originales ya no existen, pero el Espíritu Santo preservó las copias. Y en el papiros antiguo, los papiros más antiguos, que es donde se escribió el griego, no aparece la palabra ayuno. Y en algún momento fue agregado esa palabra ayuno. En mi mente no está ahora en qué momento, pero sí está la historia. Entonces, eso es algo que se agregó, pero en el original ese no es el mensaje. Pero el punto ahí no es el ayuno y la oración, lo que Jesús quiere enseñar. Jesús, si usted lee en Mateo 10 y en Marcos, creo que 6, si no me falla la memoria, pues Jesús mandó los llamó y los mandó para que expulsaran demonios. El problema de esa historia no es la oración y el ayuno. El problema grande es que ellos no confiaron en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús. Ese es el problema. Entonces, Jesús sí dice esas palabras, y como dice la versión de la Biblia, pues con oración, pero más que eso, el problema es que ellos no confiaron en la palabra de Dios. Muy bien, entonces continuamos con este último pasaje que es 2 Corintios 5 del 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ese versículo 21 es un versículo clave. Nosotros lo llamamos el gran intercambio. ¿Y qué es el gran intercambio? Donde Él recibió el castigo que nosotros merecemos. Ese castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado, Cristo lo recibió por nosotros. Por eso, ¿cuál es el único camino a la salvación? Sabemos que el único camino a la salvación es Cristo, es la fe en Él. Y ya todos sabemos que esta fe ha sido dada solamente por la obra del Espíritu Santo usando el Evangelio. ¿Cómo puede nosotros estar motivados para amar a Dios y seguir los caminos y hacer las buenas obras? Recuerden, el amor de Cristo, el Evangelio. Por eso vamos a quitar de nuestro vocabulario el deber y el tener. Cuando nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos, queremos que ellos nos obedezcan por amor y agradecimiento, que no nos obedezcan porque se van a librar de que nosotros los castiguemos fuertemente con una correa. No, que ellos obedezcan por amor y agradecimiento a nosotros. Es así como vamos a vivir cada uno de nosotros. Por eso el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Él murió por nosotros y no es por obligación. Nosotros simplemente vivimos por Él. Su amor nos motiva a tener ese deseo de vivir por Él. Y otra vez, solo el Evangelio, o sea, lo que Cristo hizo por nosotros, nos motiva a amar a Dios y a obedecer. Por esto, nosotros, ¿por qué le amamos? Este versículo es muy clave en 1 Juan 4:9, porque Él nos amó primero. Y es ahí donde vamos a aprender en la práctica. ¿Cómo le responderías a una persona que dice que la gente es tan terca que no va a obedecer sino con las amenazas de la ley? Entonces, si no hay un castigo, no van a obedecer. Pues, ¿cómo vamos a responderles? Pues aquí está la respuesta. La Biblia dice, Él nos amó primero, ¿cierto? Por eso le amamos, no por un castigo, sino por el amor hacia nosotros, que nos dio lo que necesitamos, su perdón, su gracia. Esta otra pregunta. En la Iglesia Católica Romana me dijeron lo que tenía que hacer para ser salvo. En la Iglesia Cristiana me dijeron lo que tenía que dejar de hacer para ser salvo. Entonces, en ambas situaciones, sabemos que la Iglesia Romana y las iglesias reformadas o evangélicas hay mucha diferencia, pero el mensaje es el mismo. Siempre ustedes piensen el papel de las obras en nuestras vidas.
el papel de las obras, como nosotros vivimos diferente. Entonces, el enfoque de ambos casos, ya sabemos, son las obras. Querer hacer algo para ganar la voluntad de Dios. Entonces, cuando ustedes vean este ejemplo, ¿en quién nos vamos a enfocar? Otra vez en Cristo. Hebreos 12:2 que nos dice, fijemos la mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Solo nuestros ojos en Jesús, no en nuestras obras, no en lo que hacemos o dejamos de hacer. Porque si confiamos en nuestras obras, vamos a tener muchos problemas espirituales en este mundo y en la eternidad. Y por último, tenemos el texto, el cual es la base de este curso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por los demás habría muerto Cristo. Entonces, estamos crucificados con Cristo, Él vive en nosotros, nuestra carne, vivimos la fe del Hijo de Dios. Muy bien, esa ha sido nuestra clase para el día de hoy y en el proyecto final van a encontrar esta pregunta. ¿Qué es el legalismo? ¿Cómo le vas a contestar a un amigo cuando te haga esa pregunta? Y podamos darle la respuesta. Bueno, Raúl, Sí, profe, con relación al trabajo final, yo sé que usted siempre da más o menos un tip del trabajo final, pero eh, usted ha hablado poco del trabajo final. A ver si usted nos ayudaría, ¿verdad? Cada vez que haya algo que va para el trabajo final, que nosotros podamos ir tomando nota, por lo menos. A ver si sí, usted nos ayuda ahí, sí. sí, claro, más o menos son 9 lecciones. En la lección 7, 8 ya estamos hablando del proyecto final, ¿cierto? Yo se los voy a enviar al grupo y ya ustedes me lo envían a mí, a mi WhatsApp privado. Yo les doy toda la información, ¿bien? Y son preguntas de todas estas lecciones. Muy bien, vamos a terminar con oración, si no hay más preguntas. Espero que repasen esta lección y otra vez, ténganos paciencia porque son temas que yo sé que tal vez ustedes están muy acostumbrados en su vida cristiana por años a escuchar. Y bueno, una vez alguien, y otra vez con esto no quiero ofender a nadie, una vez hablando con alguien estos temas, usó esta expresión, téngame paciencia que me estoy desintoxicando espiritualmente. Entonces, estamos en ese plan, desintoxicándonos espiritualmente y yo sé que hay cosas que podemos ver en todo el contexto bíblico. Entonces, les voy a compartir el documento del ayuno, voy a buscarlo para que puedan ustedes leerlo y otra vez, todo estudio que vean con nosotros, abran la Biblia, seamos como los cristianos de Berea para ver si es cierto o no lo que decimos. Oremos. Profesor, Sí, Jesús. una pregunta. Entonces, ¿cómo quedamos ahí en el ayuno? ¿Se debe ayunar o no se debe ayunar? Sí, Este, por eso les voy a o mandar el el ayuno, documento para que lo lean, ¿sí? ajá, Para que pero lo no lean. hay ningún delito, ningún pecado en que uno pueda ayunar, tampoco hay ningún mérito relevante para alcanzar la salvación por el ayuno. Lo que Pregunta. pasa es que hoy en día, por lo menos yo conozco que hay personas que ayunan por obligación, por ganar favor de Dios, para que la iglesia se llene, para que alguien se convierta, y ese no es el propósito del ayuno. Por eso lean el documento y tal vez podemos conversar en el privado con él. Bien, Ah, bueno, hágale gracias. mi viejo. Gracias por la paciencia. Y no quiero quitar más de su tiempo. Jorge, Sí, pastor. Va a hacer unas preguntas, como dijo, recién aclaró en los trabajos, en el trabajo, en el proyecto final. Pero la pregunta es la siguiente: el mínimo son 2 semanas, 15 días, ¿no? Más o menos que se le da de se plazo. dan 2 semanas para eso, para que puedan hacer la tarea. Sí. Sí, y ustedes saben que pasar un curso aquí depende del proyecto final. Bien, Gracias. muy bien. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por darnos a Cristo Jesús, por liberarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte y del diablo.
Te damos gracias, Señor de los cielos, por darnos un lugar en el cielo, un lugar que has preparado para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para poder hablar tu palabra a otros y también hablar esa palabra en nuestro corazón, que podamos diferenciar bien cuál es tu voluntad para con nosotros, que diferenciemos estos mandamientos que tú nos das y los expresas en estas 10 leyes que tú nos has dado, y que muestres nuestro pecado y muestres también la necesidad de Cristo. Permite que el Evangelio siempre sea la motivación para poder vivir para contigo y con el prójimo, para que amemos a nuestros padres, para que cuidemos nuestra vida, para que cuidemos nuestra vida sexual, honremos los matrimonios, para que cuidemos los bienes de los demás, para que cuidemos el no hablar de más y poder refrenar nuestra lengua, para que la codicia esté alejada de nosotros. Que el Evangelio sea la motivación para que podamos vivir diferente. Bendice este día, el resto de actividades que tenemos para hacer y que el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Una bendición estar con ustedes. Quedamos despedidos. Bendiciones. Bendiciones. Amén, Dios. bendiciones. Bendiciones. Que los bendiga. Buen día. Pastor, Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones.